Hay momentos en la vida cuando te enfrentas a un imposible y tal vez estás ahí ahora mismo. Yo he estado ahí y vamos a estar porque es parte de la vida. Hoy quiero hablarte de cómo enfrentar esos gigantes de la vida, esos momentos imposibles que tienen que estar dentro de nosotros para que podamos vencer en esos momentos cuando realmente hay muchísimo en juego. Y para hacerlo quiero que vayamos a la Biblia y me acompañes a una de las historias que tal vez has escuchado muchísimas veces. Yo creo que, aparte del Señor Jesús, es una de las personas que más ejemplifica lo que es la fe, lo que es el vivir la fe en la vida diaria con las demandas que tenemos y el enfrentarse a muchos gigantes. Realmente Él entró a las páginas de la historia porque tuvo que enfrentarse a un gigante que nadie más podía enfrentar. ¿Sabes de quién estoy hablando, cierto? Sí, del rey David. David entra en la escena, en la historia bíblica y trasciende más allá y es realmente un ícono de la fe alrededor del mundo. En todas las religiones es admirado. Ahora, lo que aprendemos de David es no solo la fe en cuanto a una práctica interna, pero acuérdate que él fue también un artista. David fue escritor de poesía. Tenemos los Salmos, tal vez el libro más largo, más grande de toda la Biblia. David fue un estratega militar también. Tenemos muchas cosas que aprender de él en cuanto a estrategia militar. Pero también David fue un líder. O sea, con David tenemos el primer ejemplo en la historia de cómo liderar a un pueblo, de cómo ganar victorias políticas y cómo liderar. Entonces, lo vemos también en su ambiente familiar. Vemos triunfos y derrotas, vemos fracasos, vemos aciertos y desaciertos. Es un hombre realmente de quien podemos aprender muchísimo. Alguien dijo que ninguno de nosotros en nuestro peor momento es peor que David. Pero ninguno de nosotros en nuestro mejor momento es mejor que David. O sea, nos podemos identificar con él y eso es lo que quiero que veamos en este momento. Es el episodio de David y Goliat. Hasta libros de liderazgo, libros de negociación se han escrito sobre este tema, David y Goliat. Uno de ellos es de Malcolm Gladwell, que escribió exactamente ese título, David y Goliat, lo que los pequeños pueden aprender de las grandes corporaciones, llevándolo al mundo del liderazgo. Pero para entender esto, esa fe que vence lo imposible, de la que realmente quiero que podamos nosotros apropiarnos. Mira, hay algunos gigantes que te van a vencer. Hay algunos gigantes que me van a vencer. Pero creo que cuando aplicamos la fe que nos brinda Jesús y lo que aprendemos de David, podemos realmente vencer la gran mayoría de esos gigantes, los que más realmente importan. Entonces, ¿listo? ¿Lista? Bueno, esto lo encuentras en el Antiguo Testamento. Esta historia está en el Antiguo Testamento, o sea, la primera parte de la Biblia, en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, 17 es donde está la historia. Empieza en el 16 con David. ¿Okay? Entonces, ¿qué necesita estar dentro de ti para poder vencer los gigantes de tu vida? O sea, ¿qué clase de fe necesitas cuando te enfrentas a lo imposible? Cuando va más allá de tus habilidades. Una de las cosas que vemos en la Biblia es milagros, y este es un gran milagro realmente. Pero algo interesante con los milagros, y cuando estudias la vida de Jesús, es los milagros nunca llegan para reemplazar el esfuerzo humano. Siempre llegan cuando el esfuerzo humano ya se utilizó y no fue suficiente. O sea, cuando has hecho todo lo que dependía de ti y ya no puede más. Cuando has ido a todos los doctores, cuando has hecho todo lo que te han dicho, pero ahí está la enfermedad. Cuando has contactado a todas las personas que puedes contactar, pero no te sale un trabajo. Cuando realmente has buscado ayuda de psicólogos, de psiquiatras, de terapistas, pero realmente no puedes cambiar esa adicción. Cuando has rogado, has luchado, pero el matrimonio se sigue desmoronando. O sea, cuando estás frente a un gigante, ¿qué haces? ¿Listo? ¿Lista? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que, y vamos a aprender de David, vamos a ver la historia de David y aprender de él. Vamos a tomar diferentes lecciones
de este momento histórico. David era un jovencito, tal vez tendría, no sé, digamos entre 15 y 18 o 19 años de edad, no más. ¿Okay? Era el menor de 8 hermanos. Y cuando su papá lo describe, usa una palabra en hebreo que es más o menos como el renacuajo. ¿Okay? Entonces David no empieza desde un punto de vista de triunfo, no, tiene muchas cosas en contra. Y eso es lo que también tenemos que pausar por un segundo y entender. Mira que cuando tú vas a la Biblia, encuentras que algunas de las personas que hicieron los prodigios más grandes, que lograron cosas impresionantes, ellos en sí, hombres y mujeres, no eran la crème de la crème, como decimos nosotros. Ya no eran las personas más adecuadas para la tarea. Eran inadecuados para aquello a lo que fueron llamados. O sea, al verlos tú no te impresionarías y dirías, uy, qué persona tan hábil, qué persona tan fuerte, qué persona tan sagaz, qué persona tan inteligente. Entonces eso nos da esperanza a ti y a mí, de que realmente la fe lo que hace es, la fe dispara el poder de Dios a mi vida. O sea, trae el poder de Dios a mi vida donde ya no es solo mi habilidad, sino va algo más allá, lo sobrenatural. Para vencer lo imposible, tú necesitas algo más fuerte que tus posibilidades, algo que vaya más allá de la historia, que vaya más allá de las circunstancias. Y eso es lo que vemos en David. Entonces, lo que ves en el capítulo 16 es que el profeta Samuel tiene la tarea de escoger el próximo rey. Saúl es el rey, pero no ha hecho una buena tarea. Realmente ha creado muchísimos problemas. Y ahora él tiene que ir a buscar otro, y Dios lo envía a la familia de Isaí, el papá de David. Cuando llega allá, él pide que traigan a los hijos a ver cuál era el rey. Claro, llega el primero y es el más fuerte, es el más buen mozo, es un hombre de guerra, musculoso, te lo imaginas, recién salido del gimnasio. Y Samuel dice, este es. Y Dios le dice una de las cosas que también se vuelven íconos existenciales en la fe. Dice Dios a Samuel, no mires su apariencia externa, porque Dios ve el corazón. O sea, lo primero, para vencer los gigantes de nuestra vida, Dios trata nuestro corazón. Dios se va al corazón. Le está enseñando a Samuel, porque era su gigante. Samuel tenía que escoger al siguiente líder sin que Saúl se diera cuenta y tal vez lo quisiera matar. Saúl había matado 85 sacerdotes en un momento de ira. Imagínate, podía matar a Samuel, al profeta. Entonces, este es un gigante para él. Y él viene y Dios primero tiene que tratar su corazón. Vamos a ver en la vida de David, si fuéramos a hacer un estudio, nos tomaría muchísimos programas, muchísimos momentos para analizar cada etapa de la vida de David. Pero siempre Dios está tocando su corazón. Por eso su hijo Salomón fue quien dijo en el libro de los Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él sale la vida. O sea, lo primero, para vencer imposibles, para vencer esos gigantes, no necesariamente es tu habilidad, tu fortaleza, tus contactos, tu sagacidad, tu perspicacia de negocios, nada. Realmente lo primero, lo más importante es tu corazón. Y ahí es donde empieza todo. Samuel entiende que es el corazón. Pasan los 7 hermanos primeros y Samuel pregunta, ¿no hay otro? Y el papá dice, bueno, está el menor, pero él es el que cuida los rebaños. Los demás iban a la batalla. En ese tiempo los jóvenes anhelaban poder ir a la batalla. David tal vez quería, pero había muchas cosas en contra. Su papá dice, ese es un renacuajo, es el más pequeño. Y él cuida las ovejas. Pero Samuel lo manda a llamar y cuando llega, la Biblia lo describe y la descripción que nos da es para decirnos que él no es el más adecuado para hacer lo que iba a hacer. Y tal vez si a ti te describieran, alguien diría, ella no tiene lo que se necesita para hacer lo que tiene en su corazón hacer, lo que quiere hacer, lo que quiere lograr. O a él ya se le pasó el momento. O él es demasiado débil emocionalmente, no va a poder lograr eso. Tal vez tú has escuchado esas palabras de alguien o de ti mismo, de ti misma. Y eso es lo que dicen de David. Mira, en el capítulo 16 hay un verso interesante que dice así, que dice que cuando el muchacho se llegó, lo trajeron, era buen mozo, trigueño y de buena presencia. Ahora, para nosotros la palabra trigueño significa algo diferente de lo que realmente vemos acá en el idioma original del Antiguo Testamento, que es el hebreo. Básicamente, dice de David que era rubio, era
hermoso y era pequeño. Imagínate. O sea, ¿cómo va a ser la batalla de esa manera? Por eso a David lo habían asignado a cuidar los rebaños. Tenía que estar allá alejado. Pero algo interesante que había pasado en David es esto. Y es lo primero, la lección número 1 es: busca la excelencia en hacer lo que tienes frente a ti en este momento. Busca la excelencia en hacer lo que tienes frente a ti en este momento. Tal vez tú deseas una mejor posición dentro de tu empresa. Tal vez tú deseas una casa mejor que la que tienes. No sé, cualquier sueño, idea, visión que tengas para tu vida, para estar en un momento mejor. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que tienes ahorita? El Señor Jesús en el Nuevo Testamento dijo que cuando eres fiel en lo poco, Él te pone en lo mucho. Entonces, el apóstol Pablo toma esas ideas y en Colosenses del Nuevo Testamento nos dice en el capítulo 3 esto. Dice, todo lo que hagas, hazlo de corazón, con excelencia, como para Dios y no para los hombres, porque de Dios vas a recibir la recompensa. Max Weber, quien fue uno de los padres de la sociología moderna, en un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, decía él que lo que había ayudado a los países del momento a tener más justicia social, más progreso económico, todo, era lo que él llamaba la ética protestante. Bueno, realmente no es ética protestante, es ética bíblica. Que él decía, estas personas, estos trabajadores que eran cristianos, daban el 100% de su esfuerzo aun cuando no los estaban mirando. O sea, ¿quién no quiere un trabajador así? Eso hacía que las empresas realmente fueran muy productivas, porque los que llegaban a trabajar estaban haciendo un tornillo pensando que ese tornillo era para Dios y querían la sonrisa de Dios hacia ellos, querían la aprobación de Dios, y eso creaba productividad y progreso. Entonces, número 1, haz con excelencia lo que tienes frente a ti. ¿Qué vemos en David? ¿Cómo lo hacía David? Bueno, el verso 16 dice que el capítulo 16 dice que él se volvió a los rebaños después de esto. El profeta Samuel lo ungió como el próximo rey. O sea, David ya sabe, yo soy el próximo rey. Su papá escuchó, él es el próximo rey. Sus hermanos lo vieron. Pero sin embargo, David espera su momento. Y la primera prueba que Dios le da es, ve a hacer lo que tienes que hacer con excelencia. No sé, pudo haber pasado un año, tal vez más. Y David hace lo que siempre hacía. Pero lo que vamos a ver en el capítulo 17 es que parte de lo que él hacía lo preparó para lo que fue su legado a la historia. David, allá solo con las ovejas, practicaba el arpa y tocaba el arpa y creaba poemas y escribía canciones. No tenía más que hacer. Y cuando venía un lobo o venía un león, él se paraba y usaba lo que sabía usar, que era la onda, para matar a ese león o a ese tigre, o para herirlo lo suficiente para después acercarse y terminar de matarlos. O sea, David estaba practicando en la oscuridad lo que un día iba a hacer en la luz. Entonces, la pregunta para ti y para mí es, ¿estamos practicando en la oscuridad lo que queremos hacer en la luz? O sea, ¿quieres ser una persona, quieres ser un gran orador, quieres ser una gran comunicadora? ¿Te estás imaginando títulos de charlas? ¿Estás creando charlas? ¿Estás practicando frente a alguien? Mira que yo comencé a viajar por el mundo comunicando la fe cristiana, predicando, decimos nosotros, muy joven. Y por los primeros 2 años solamente trabajé con niños. Y me encantaba trabajar con niños. ¿Por qué? Porque si tú logras captar la imaginación, la atención de un niño, logras captar la imaginación, la atención de un adulto. Y después, cuando ya viajaba por el mundo, las personas, algunas personas que querían hacer lo mismo me decían, oye, invítame para poder ir contigo, yo quiero, o me decían, yo quiero hacer lo que tú haces. Yo les decía, comienza trabajando unos años con niños. O sea, haz que tu lenguaje sea tal que el niño lo pueda entender. Empieza ahí. Y eso es lo que hizo David. David estaba practicando en la oscuridad. ¿Por qué? Porque un día iba a llegar su gran momento. Y su gran momento llegó. Mira lo que vemos en el capítulo 17 luego. Es esto. Su papá lo llama y le dice, David, ve a llevar pan a tus hermanos que están en la línea de batalla. Entonces David deja las ovejas en cuidado de alguien más. Se coloca su onda en la cintura como siempre,
va y recoge, lleva el pan a los hermanos. O sea, estaba de Uber Eats o estaba de delivery, de como lo llamemos, ¿no? En tu país donde estás tú, estaba llevando pan, simplemente. Él no estaba preparado para lo que venía. Y lo que aprendemos es esto, mira, las grandes oportunidades de la vida no las generas tú, te llegan. Tan solo tú tienes que estar preparado, tienes que estar preparada para tomarlas. No las generas tú. O sea, tu futuro no depende de ti realmente. Tú practicas en lo oculto. Estás estudiando, estás leyendo libros, te estás preparando físicamente para poder responder a la demanda de lo que quieres. A veces hablo con jóvenes que me dicen, digamos, si eres una joven soltera y dices, yo me quiero casar, me encantaría casarme. Entonces la pregunta es, ¿qué le vas a dar a ese hombre? ¿Estás preparándote física, emocional, intelectualmente para darle a ese hombre lo que quieres? Si eres hombre, ¿estás preparándote de esa manera para darle a una mujer lo que quieres darle? O sea, tú dices, quiero tener una gran empresa. Bueno, empieza con una empresa pequeña. Empieza con una empresa pequeña, porque la oportunidad va a llegar cuando menos te lo esperes. Y eso le pasó a David. Entonces David va hacia la línea de batalla, los filisteos contra los israelitas. Y cuando llega se da cuenta de que está pasando algo. Todo el ejército de Israel, miles y miles, están escondidos detrás de los peñascos, de las piedras, ¿no? Y al frente en el valle está el ejército de los filisteos. Y hay un gigante, 3 metros, según lo que nos dice la Biblia. 3 metros. Este hombre era gigante fuerte. Se llama Goliat. Y Goliat está desafiando al ejército de Israel. Y él dice que alguien salga a pelear contra él. Y si tú viste Game of Thrones, Juego de Tronos o alguna de estas películas, te das cuenta cómo ocurría aquello, ¿no? Sacaban a los 2 más fuertes de cada ejército para ver quién ganaba y así evitaban la batalla más grande. Pues por ley, la persona que tenía que salir era la más grande, la más fuerte de todo Israel. ¿Y sabes quién era ese? Saúl, el rey. El rey tenía que ir a pelear contra Goliat. Pero lo que vemos en la historia, en el capítulo 17, es que el rey está amedrentado, está asustado, está escondido en su tienda de campaña. No quiere salir. Y David llega, imagínatelo, llega silbando tal vez uno de sus salmos con su mochilita, decimos nosotros, con su backpack. Y cuando ve eso, dice, ¿qué está pasando? Y le pregunta a alguien y le cuentan. Mira, es que David está viniendo a amedrentar al ejército, a tentarnos, pero nadie quiere pelear contra él. Luego le pregunta a alguien más. Y ahí es donde vemos algo interesante y es esto. Que los hermanos se burlan de él y le dicen, David, vete de acá, tú sabemos quién eres tú. Te encanta la aventura y quieres robarte el show, básicamente. Pero en el verso 24 ocurre algo interesante, dice algo interesante y es esto. Te lo quiero leer así. Mira, dice, mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Algunos decían, ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel, a quien lo venza. Y mira lo siguiente, estas personas habían recibido toda clase de motivadores para ir a pelear, pero no lo estaban haciendo. Al quien venza, dice, el rey lo colmará de riquezas, además le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos en Israel. ¡Wow! Piensa en esto. Empecemos con la hija. El rey está desesperado y dice, ok, ¿cómo motivo a estas personas a hacer lo imposible? Y dice primero, les doy mi hija. O sea, quedan yernos del rey, con todos los beneficios de ser príncipe. Pero también con la hija venía un harem. Cuando estudias la historia, ves que eso ocurría. O sea, venían concubinas. Era la motivación de la posición, pero también del placer. Y luego también viene la motivación del dinero. Dice, muchas riquezas y la familia va a estar exenta de impuestos de aquí para adelante. Sin embargo, con todos esos motivadores, nadie quiso pelear. ¿Cuál es la lección para ti y para mí? Que antes de vencer nuestros grandes gigantes, tenemos que vencer los motivadores falsos de nuestra vida. Y la pregunta es, ¿por qué quieres lograr eso? O sea, ¿para qué quieres esa gran empresa? ¿Qué te motiva? ¿Por qué te quieres casar? ¿Qué te motiva? Un amigo hace mucho tiempo
Me acuerdo hablando con yo recién casado y un amigo me dice, oye, yo también me quiero casar. Y le digo, sí, cuéntame. Me dice, es que realmente quiero estar con alguien con que pueda pasar la vida, alguien que me cocine rico, alguien que me ayude a cuidar mis cosas, alguien... Yo le dije, tú estás buscando empleada, no esposa. ¿Qué te motiva? No qué quieres recibir, sino qué quieres dar. O sea, ¿qué quieres lograr con tu ambición? Mira, algo interesante es esto. En los momentos más difíciles, las cosas que hasta ahora te han motivado no te van a servir. No te van a servir. Por eso ¿te acuerdas que te dije que lo más importante es el corazón? Eso es a donde Dios quiere llegar. Porque Él sabe que nosotros somos débiles. Sabes que somos personas inseguras. Sabes que nos movemos de un lado a otro rápidamente y fácilmente. Entonces, Él trabajó en David. Él trabajó en Samuel primero, trabajó en David. Y ahora ante esto, lo que vemos es la respuesta de David. Entonces, primero, haz con excelencia lo que tienes ahí. Trabaja con excelencia en la oscuridad para cuando tu oportunidad te lleve a la luz. Segundo, vence los motivadores falsos de tu vida, porque no te van a ayudar en los momentos más difíciles. Entonces pregúntate por qué. ¿Para qué quieres tu salud? Si Dios te la da, ¿qué quieres hacer con ella? A ver, si Dios arregla tu matrimonio y te da una segunda oportunidad, ¿cómo la vas a usar? ¿Vas a seguir siendo las personas egoístas que han sido? ¿Pensando solo en ustedes y nadie más? ¿Van a pensar solo en, ok, cómo nos proyectamos económicamente y más bien, ok, cómo nuestro matrimonio puede servir a otras personas? O sea, cuando ves ese gigante, ¿para qué es? ¿Qué te motiva? A todos estos guerreros fuertes, a los hermanos de David, a todas las personas que estaban allí, no les sirvió esos motivadores. Entonces, David dice, yo voy. Y vienen otras lecciones muy importantes, y es esto. Es que debes estar dispuesto a arriesgar lo que haces por un llamado mayor, pero que te guíe la pasión por Dios. O sea, tienes que estar dispuesto a arriesgarlo todo por un llamado mayor. David viene y David dice, ¿quién es este hombre? Y se enoja contra los guerreros primero, porque dice, ¿ustedes por qué no están saliendo a pelear? Pero el verso 35 dice, David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo voy a pelear contra él. Yo voy a hacerlo. Entonces, David dice, yo puedo lograr esto. Pero lo que ves desde el verso 35 en adelante es bien interesante. Porque él le dice al rey Saúl, le dice esto, mira, quiere decirle que era un guerrero, pero primero le dice que era un pastor de ovejas. Le dice, yo soy pastor de ovejas, pero cuando venía un lobo o un león, yo defendía mi rebaño, yo los mataba, yo puedo hacer eso con el filisteo. Ahora, él no dijo, yo puedo hacer eso. Él dijo, el Dios que me ayudó a vencer al león y al oso, me va a ayudar a vencer a este filisteo. O sea, algo que aprende de David es esto. El resultado no va a depender de ti, va a depender del poder de Dios obrando a través de tu fe. David dijo, yo he vencido antes con la ayuda de Dios y Él me va a ayudar ahora de nuevo. Entonces, por eso tienes que empezar en lo pequeño. ¿Te acuerdas que te dije antes? ¿Por qué? Porque ahí va tu fe a crecer. O sea, la fe crece como un músculo, como el cuerpo, va creciendo. Cuando la ejercitas un poquito, crece y después tienes más fe. David había visto su fe crecer y ahora tiene una fe grande y sabe que Dios puede hacerlo de nuevo. Y aquí viene la prueba más grande en ese momento. Y es, el rey le dice a David, David, listo, ve a pelear, pero ponte mi coraza. Ahora, era un acto egoísta del rey, porque él quería que por lo menos vieran su coraza en acción, así no estuviera él ahí. Entonces dicen que David se puso, y si lees, no voy a leerte todo, pero si lees el capítulo, está en el versos 38, 39, dice que David se puso la coraza, pero no podía ni caminar con ella, imagínate. Solo la parte del pecho le llegaba a las rodillas a David. Entonces se la quitó y dijo, no puedo así. Algo que vas a ver también y a entender es que el triunfo se lo va a dar Dios a ti. O sea, no se lo va a dar Dios a tu personalidad proyectada en las redes, no. Se lo va a dar a ti, a la persona insegura, a la persona débil, a la persona que tal vez nunca ha podido lograr mucho. O sea, Dios va a tomarte a ti quien eres, la versión más pura de ti, y la va a exaltar cuando Él hace algo maravilloso por ti. ¿Okay? No la persona iracunda que usa la ira para poder defenderse, sino esa persona amable, o sea, quien tú eres. David va como él es, pequeño, rubio, artista y con una onda. Y lo espectacular de esto
es que por primera vez en la historia humana vemos innovación en batalla, en guerra, en combate. Porque hasta ese momento era hombre contra hombre, con espada, con lanza. Pero David es pequeño. Es una lección para ti y para mí. Reconocemos nuestras debilidades. No tenemos que proyectarnos a pensar o a probar que somos alguien que realmente no somos. David se va con la onda. Toma unas piedras del río y se acerca a este hombre y le dice: tú vienes a mí yo, con lanza, con jabalina, yo voy a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. De nuevo, la fe de David, que te va a ayudar a ti, que me ayuda a mí en esos momentos. Mira, hay veces que ya no hay más respiración, ya no hay más oxígeno espiritual, pero algo pasa y te da las fuerzas para seguir, para hacer lo imposible. Y luego miras hacia atrás y dices: en aquel momento yo no tenía fe. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo estoy donde estoy hoy? Porque ejercitaste la fe que tenías y te llevó al siguiente momento, a vencer a ese Goliat. David saca su honda y le pega al gigante en todo el centro de la cabeza, o sea, en toda la frente, y él cae a tierra. Realmente eso es como una bala de calibre 45. Yo tuve la oportunidad de estar en ese valle donde supuestamente ocurrió esa batalla. Y alguien nos demostró cómo funcionaba eso. Sí, era como una bala, la velocidad de una bala y el poder de una bala de un calibre grande. Y David mata a Goliat. Y después de eso, el pueblo de Israel, los soldados, dice que salieron del escondite y empezaron a correr detrás de los filisteos. O sea, se animaron porque vieron lo que David había hecho. No hay nada mágico con la piedra. No, puede ser cualquier piedra. Lo mágico es esa innovación de David. Nadie había usado la honda en combate hasta ese momento. Después, más adelante, ves que una de las tribus de Israel se especializó en eso y podían hasta apuntarle a un pájaro volando y darle en la cabeza. Imagínate, perfeccionaron ese arte aún mejor que David. Dios usó este ejemplo, este momento, para mostrarte a ti y para mostrarme a mí que la fe que logra lo imposible, cuando estamos frente a esas cosas que ni entendemos cómo se van a solucionar, Dios nos lleva al corazón. Dios nos prepara para eso a través de la vida, y por eso tienes que vivir esa clase de vida de fe correcta, donde estás haciendo lo que tienes que hacer. Si es lavar baños, si es sacar la basura, como para Dios, no para los seres humanos. Donde te preparas en la oscuridad para cuando llegue tu gran oportunidad. Donde vences los motivadores y te haces las preguntas de ¿para qué quieres lo que estás buscando? Cuando todo eso se alinea, tu oportunidad llega y Dios te dice: pelea con lo que tú tienes, no con los de los demás. No te compares a otros. Reconoce tus debilidades. Tú no tienes que ser el hombre más guapo del mundo, más atractivo del mundo para poder conseguir las cosas que quieres. No tienes que ser la persona más inteligente para lograr esa gran empresa. No, tienes que ser tú con la ayuda de Dios. Mira, esa es la fe verdadera. La fe que se enfrenta a imposibles, reconoce la limitación personal, pero le abre la puerta a ese otro mundo, a esa otra esfera que es el poder de Dios, que venga a mi vida, para que al triunfar veamos, como estamos viendo hoy, que realmente no se trataba de David, se trataba de Dios. El héroe aquí es Dios, y lo que Dios puede hacer a través de personas limitadas, débiles, ineptos, incapacitadas para lograr esas grandes tareas. Personas como tú y como yo. Así que mi deseo para ti es que puedas tomar esto, leerlo, vete a la Biblia, el 1 Samuel 16, 17, y ves cómo empezó la vida de David. Luego continúa, tiene 70 años, no más de 100 años de ahí en adelante, de historia con Dios. Es un gran caso que estudiar. Métete de lleno y toma la fe de David, apropiala a tu vida frente a esos imposibles, a esos gigantes, y los vas a ver caer.